espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús al pasar vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestara las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante el fariseo al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús había hecho lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les dijo: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres comentaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos le llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés Dios le habló, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás yo había oído decir que a alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento.
Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él le dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer, hermanos, un pequeño resumen de la Cuaresma, las lecturas del día domingo o de los días domingo que hemos vivido hasta ahora. Los dos primeros domingos, el domingo de las tentaciones y el domingo de la transfiguración, es el resumen de toda la Cuaresma y toda la Pascua. Y ahora, en este domingo, nos presenta también el Evangelio de San Juan a Jesús como luz del mundo con el ciego de nacimiento. Dentro de 8 días vamos a escuchar a Jesús también resucitando un muerto, a Lázaro. El tercer domingo, que era nuestro domingo hace 8 días, nos topábamos con un encuentro. Y de hecho, también todos estos domingos, el tercero, el cuarto, que es hoy, y el quinto, ese es lo que pretende la liturgia, la iglesia: presentarnos a Jesús como un encuentro con alguien. El domingo tercero, dijimos, había un encuentro con Jesús y la samaritana. Ahora nos topamos con un encuentro de Jesús. ¿Con quién? Con uno que nació ciego. Y dentro de 8 días escucharemos también pues a Jesús que se topa o se encuentra con un muerto, que es Lázaro, que ha muerto, y le devuelve la vida. Bueno, quise hacer ese resumen para que entendamos bien lo que pretende la iglesia con estos domingos y con estos mensajes tan importantes. Bien, el mensaje de hoy, hermanos, de este domingo, de este encuentro que tiene Jesucristo con aquel ciego, así empieza la lectura, dice: Jesús al pasar vio un ciego de nacimiento. Entonces se encuentra, ¿no? Entonces, con esta lectura, pues el mensaje es sencillo. Lo que dijo la parte final Jesucristo. Dice: mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Como dice, soy luz del mundo. Bien, voy a leer un texto del libro de San Teófilo de Antioquía, obispo autólico, y está titulado de la siguiente manera: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Escuche por favor este mensaje que dice Teófilo de Antioquía, obispo. Si tú me dices, muéstrame a Dios, yo te responderé. Muéstrame primero qué tal sea tu persona, y entonces te mostraré a mi Dios. Muéstrame primero si los ojos de tu mente ven, si los oídos de tu corazón oyen. Del mismo modo que los que gozan de la visión corporal perciben lo que sucede aquí en la tierra y examinan las cosas opuestas entre sí, como son la luz y las tinieblas, lo blanco y lo negro, lo deforme y lo hermoso, lo proporcionado y lo que no lo es, lo mesurado y lo desmesurado, lo que rebasa sus límites y lo que es incompleto. Y lo mismo podemos decir con respecto a lo que es objeto de la audición, los sonidos agudos, graves, agradables. Así también acontece con los oídos del corazón y los ojos de la mente con respecto a la visión de Dios. Efectivamente,
Dios se deja ver de los que son capaces de verlo, porque tienen abiertos los ojos de la mente, porque todos tienen ojos, pero algunos los tienen bañados en tinieblas y no pueden ver la luz del sol. Y no porque los ciegos no la vean, deja por eso de brillar la luz solar, sino que ha de atribuirse esa oscuridad a un defecto de visión. Así tú tienes los ojos entenebrecidos por tus pecados y malas acciones. El alma del hombre debe ser nítida como un espejo reluciente. Cuando en un espejo hay herrumbre, es decir, suciedad, no puede el hombre contemplar en él su rostro. Del mismo modo, cuando hay pecado en el hombre, no puede éste ver a Dios. Pero si quieres, puedes sanar. Confíate al médico y él punzará los ojos de tu mente y tu corazón. ¿Quién es este médico? Dios. Hasta aquí este texto maravilloso de San Teófilo de Antioquía, obispo autólico. Es impresionante cómo va describiendo, no sé si ustedes lo perciben, pero me parece que con este texto que he leído, prácticamente se resume el mensaje que está aquí en las lecturas de ahora. Dice Jesucristo: mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Fíjense que en la realidad de ahora, pues los que somos creyentes, bendito Dios y gloria a Dios por eso. Pero hay tanta gente que es increyente y le pregunta al creyente: muéstreme a Dios, demuestre la existencia de Dios. Y uno le podría contestar con este texto. Pues uno le podría decir: pues a ver, muéstrame tus ojos, a ver si tus ojos pueden ver. Muéstrame tus oídos, a ver si tus oídos pueden escuchar. Muéstrame los ojos de tu mente y tu corazón, a ver si los ojos de tu mente y tu corazón pueden ver. Pero resulta, como dice aquí San Teófilo, lastimosamente está empañado el ojo del hombre por el pecado. Ese es el grande problema. Ese es el grande problema. Y entonces, porque vean, si logramos entender, porque no se trata nada más de una luz de física de los ojos que ven, tampoco se trata nada más de una mente intelectualmente abierta. No, por eso dice Jesucristo aquí en la parte final, dice, cuando le preguntan: entonces también nosotros estamos ciegos, Jesús le contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, sigue su pecado. Entonces hay una parte aquí que dice también, ¿verdad?, que ellos se jactan de poder ver. De hecho, el fariseo, usted revise por ejemplo el capítulo número 1 de la carta a los Romanos, el fariseo se sentía luz del mundo, educador de ignorantes. Así se describe a sí mismo San Pablo. Pero, como he dicho, no se trata nada más de una luz de poder ver con el ojo físico. Tampoco se trata de un oído para escuchar un sonido nada más electroacústico, o pues el sonido físico. No se trata nada más de eso. Tampoco se trata de una vida o de una visión puramente intelectual, como a veces pues ponen en las pantallas de televisión cuando pues mensajitos, cuando la gente dice entendió algo, entonces pone una bombillita aquí, ping, y se entendió algo. No se trata tanto de eso. Por eso dije que voy a hacer una cita un poquito no muy ortodoxa, que digamos. Pero yo sé que se entiende, yo sé que entendemos bien con los ojos del corazón, con los oídos del corazón, con los ojos del alma, los ojos de la mente, los ojos buenos de la fe. Eso también vamos a hablar. Fíjense que nosotros tenemos entenebrecidos los ojos, como dice aquí, y por eso nosotros tenemos que luchar para poder ver de verdad. Por ejemplo, hay algunos memes que sacan los jóvenes, por ejemplo, hablando del amor humano. Entonces viene un muchacho, coloca, esto lo he visto ahorita en estos días, dice, un muchacho pone una fotografía, así como es el ambiente aquí en Pancecía, nublado, y entonces pone una fotografía así, pues así entenebrecida, medio luz, medio oscuridad, y entonces pone la leyenda: así estaban mis ojos antes de aceptarte. Entonces significa que él no vio. Y de hecho, uno como sacerdote, cuando escucha a las parejas de esposos, especialmente cuando son esposos nuevos o no tan nuevos, haga de cuenta que ya pasó unos 2-3 años,
Entonces viene la señora, normalmente lo hace la señora. No es que el hombre no lo piense, lo que pasa es que el hombre no lo dice. Pero viene la señora, entonces dice: padre, ayúdeme, mi matrimonio está mal, estamos pasando problemas. ¿Y qué le pasa, señora? Y me empieza a contar todo lo que está pasando. Entonces él toma ahora, él se volvió muy enojón, él no sé qué, él no sé cuánto. Y pues dice una frase muy interesante que todo el mundo dice: padre, él no era así. Él no era así. Y entonces yo le digo: mija, lo siento mucho lo que le voy a decir, él sí era así. Lo que pasa es que usted no vio, ¿ve? Lo mismo le pasa al hombre. Lo mismo le pasa al hombre que, encantado por la belleza femenina, se enamora de una mujer y entonces la conquista y la hace su esposa y le habla de la verdad. Cuando llega a ver la realidad, entonces se levanta un día, cuando ya tienen 5 años de matrimonio, se levanta un día y ve un auténtico espanto, ve una bruja. Y entonces dice: ¿ya qué hora me casé con esto? Claro, sus ojos estaban entenebrecidos, los ojos de su corazoncito sentimental, y por eso no vio con quién se casó. Muchos, no digo la mayoría, pero sí muchos se arrepienten. Entonces eso es una ceguera, ¿ven? Eso es una ceguera. Ahora metámonos un poquito más en la cuestión del pecado. Hoy, lastimoso, hay una costumbre que se está metiendo, o más bien ya está metido, en hombres, en mujeres, especialmente en hombres y mujeres jóvenes. Empiezan a observar cosas obscenas en el celular y eso entenebrece a la hora de reconocer la imagen de un hombre o la imagen de una mujer. Entonces el hombre no puede ver una mujer porque ya pues piensa un montón de cosas horribles. La mujer también no puede ver al hombre, tal vez no lo ve de igual manera, pero ve en el hombre una cosa que no coincide con la imagen que Dios creó en el ser humano. Dice el Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa también el Génesis cuando presenta al hombre y la mujer? Dice, capítulo número 2, últimos versículos: y el hombre y su mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza el uno del otro. ¿Qué significa? Significa que ellos tenían limpios sus ojos para ver de verdad. El hombre miraba a su mujer de verdad como mujer, y la mujer miraba a su marido de verdad como un varón de Dios. Entonces, ese pecado que está pasando ahora, eso entenebrece el ojo del hombre para no ver bien a la mujer y el ojo de la mujer para no ver bien al varón. Y así podemos ver en un montón de realidades. Por ejemplo, a la hora de encaminar mi vida, el joven, por ejemplo, dice, el joven hombre y mujer dice: pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y la gente no sabe ni qué hacer. La gente no sabe qué hacer. ¿Cómo dirijo mi vida? ¿A dónde lo llevo? Y la gente no sabe. Entonces la gente está entenebrecido los ojos y no sabe qué hacer con su vida. Por eso es que dice Jesucristo aquí: los que tienen una luz intelectual nada más, el escriba, el fariseo, ellos aparentemente bien, pero al mismo tiempo hacen de su vista lastimosamente algo lucrativo y se llevan por otra parte a la gente. Entonces por eso dice Jesucristo: yo he venido para que se definan los campos, para que los que ven, y hay muchos que ven, especialmente ahora en el campo religioso, los sacerdotes, en el campo pues del sectarismo, los pastores protestantes ven. En el campo de la intelectualidad también el profesional, en cualquier campo, profesional, doctor, maestro, físico, un intelectual, un filósofo, qué sé yo, un sociólogo, esa gente ve, pero al mismo tiempo se queda ciego lastimosamente. Y nosotros que tenemos también, aquí viene lo importante, hermanos, la luz de la fe, entonces ojalá y nosotros también con esa luz veamos. Muchos expertos en el mundo actual también ven que la fe, entre comillas, el campo religioso, entre comillas, es algo así como un mundo oscuro. Y entonces dicen: pobre la gente que cree, porque eso no saben lo que hacen. Están empañados en el oscurantismo de la Edad Media, dicen a veces, pobrecitos. Cuando la fe es una luz que ilumina prácticamente enteramente nuestra vida. Ilumina toda nuestra vida. Y fíjese que todo eso que estoy diciendo precisamente trata de decirlo con toda esa discusión que se dio acá. Toda esa discusión que se dio acá. Entonces también la fe es una luz que nosotros tenemos. Y ojalá que nosotros la utilicemos bien para poder ver de verdad.
¿Ver qué? Fíjense, hay una cosa muy interesante. Yo quisiera sacar todo lo que dice San Juan ahí, pero es imposible, no nos da tiempo. Juan escribe muy figurativamente, muy simbólicamente. Entonces hay muchas palabras que no solo significan la palabra misma que dio, la que el que escribió o que dijo, sino significan algo más. Por ejemplo, vea, ¿qué significa aquí que Jesús hizo lodo? ¿Y qué significa la saliva? No es nada más un escupitajo que echó Cristo a la tierra, y entonces hizo lodo, y entonces ya untó. No significa nada más eso. Pues la saliva está significando al Espíritu Santo. ¿Qué significa también el barro que hizo y le untó los ojos? Si recuerdan, de barro fue hecho el hombre, Génesis 1:26. Capítulo número 2 también, versículo número 7. También allá dice que Dios hizo al hombre de la tierra. Por consiguiente, esta figura está significando también que Jesús hace el mundo nuevo. ¿Ven? Eso es bellísimo. Nos rehace o nos recrea, nos vuelve a hacer. Por eso aquel hombre ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo de hablar con los fariseos. Es un nuevo hombre. También aquí aclara el evangelista, dice, cuando Jesucristo le puso lodo, y entonces le dice, ve a lavarte a la piscina de Siloé. ¿Qué significa la piscina de Siloé? Aquí aclara el evangelista, Siloé significa enviado. Es decir, Jesús le dice al ciego, ve al enviado y entonces verás. Ve al enviado. Entonces también eso es muy importante, significa que aquel que vaya a Jesús va a poder ver de verdad. Va a poder ver de verdad cómo tiene que llevar su vida, cómo las decisiones que va a tomar a lo largo de la vida, decisiones pequeñitas o decisiones grandes, decisiones pues así chiquititas o decisiones macras. Si tiene luz, la luz de la fe, entonces vas a saber distinguir bien cómo dirigir su vida, si va a Jesús. Y así podemos decir otro montón de cosas que está aquí, pero es imposible. No nos da mucho tiempo. Solo concluyamos un poquito también con la cuestión de la fe. La fe es luz. Escuché a un sacerdote decir, claro que está en la Sagrada Escritura, pero una palabra, un tema que se lee en la Escritura, hay que ver todo lo que dice la Biblia acerca de esa palabra o de ese tema. Entonces hay un texto en la carta a los Hebreos que dice, la fe es ver lo que no se puede ver. Algo así dice, ¿va? Y entonces ese sacerdote comentaba, pues esa es una definición muy pobre de la fe, pero como digo, hay que leerlo prácticamente en todos los demás textos que están en torno a la fe. Pero la fe, hermanos, la fe es creerle a alguien. Sin fe no se puede existir. Incluso los que no tienen fe en Jesucristo, ellos también tienen fe. Ellos también tienen fe. Por ejemplo, el especialista, qué sé yo, un antropólogo, un psicólogo, un psiquiatra, pues un sociólogo, ¿qué es lo que ha estudiado? Por ejemplo, un historiador, ¿qué es lo que ha estudiado? ¿A quién le ha creído? Le cree a un maestro que le enseña la sabiduría, Entonces tiene fe. Entonces la fe es creer a alguien que me dice las cosas. Entonces la fe es una luz. Dios es la luz. Entonces, hermanos, pues ya no redundamos más, pero si nosotros tenemos fe, entonces tenemos luz. Tenemos luz. Una última conclusión, una última parte del final de la homilía. Aquí voy a sacar un dato histórico. Fíjense, antiguamente al bautismo se le llamaba iluminación. ¿Cómo se llamaba? Iluminación. Claro. Entonces uno en estos días que ya empezaron, digamos en este tiempo de Cuaresma, ya empezaron los escrutinios, se llaman los escrutinios a los catecúmenos. Entonces en las homilías que se le sugiere la iglesia al párroco para iluminar al catecúmeno, es decir, al grande, a la gente adulta que se va a bautizar o que ya está bautizado, así se le llama neófito. Entonces hay unos textos de los padres de la iglesia impresionantes. Acuérdate de cuando fuiste iluminado, le dice algún padre de la iglesia, por ejemplo, a alguien. Entonces la fe, cuando se recibió la fe a través del bautismo, se le llamaba
iluminación. Y es impresionante cuando uno lee los textos de los primeros cristianos que fueron bautizados grandes. En la primera generación de cristianos que fueron bautizados grandes, es impresionante leer la vida de ellos, cómo fueron iluminados y cómo pudieron dirigir su vida maravillosamente. Hay textos antiguos que uno los lee y dice uno, impresionante cómo dirigieron su vida, maravilloso. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido también iluminados en el bautismo, se nos infundió la fe y nosotros, esa es nuestra luz. Caminemos pues en torno a lo que Jesús nos dice. Aceptemos la iluminación que Cristo nos da cuando nos unte los ojos o cuando nos untó los ojos del corazón para que se abrieran los ojos del corazón a la fe. Entonces aceptemos eso. No entenebrezcamos nuestro corazón con el pecado, como dice aquí pues este obispo Teófilo Autólico, que si nosotros tenemos pecado, con razón no podemos ver a Dios. Con razón nuestra vida carece de sentido porque nuestra mente y corazón está entenebrecido por el pecado. Con razón pasamos muchas tristezas, con razón nuestra vida no tiene sentido. Entonces dejémonos iluminar realmente por el Señor.